nuevo programa de las provincias también existe. En este nuevo programa podemos decir que estamos viendo que aparece como un nuevo país, y lo dicen algunos comentaristas o columnistas del diario La Nación de Buenos Aires. Por ejemplo, Joaquín Morales Solá del Domingo dice: los argentinos ante un mundo nuevo. Jorge Liotti, que es nuestro comprovinciano, dijo: a todo o nada, la apuesta crucial de Milei. Y ya Jorge Fernández Díaz nos habla de consejos desatendidos y un giro brusco. Como no somos expertos en economía, estamos viendo día a día. El lunes, por ejemplo, estábamos un poco confundidos. Hoy tal vez estamos más confundidos o menos, ¿cierto? Depende de cómo se mire. Por eso invitamos a alguien que nos puede dar una mano para aclararnos a nosotros y también aclararle a la audiencia cómo es esta Argentina sin cepo. Si es esa la Argentina a la que se refiere Joaquín Morales Solá cuando dice que los argentinos estamos ante un mundo nuevo. Alberto Medina Méndez es presidente del Club de la Libertad. El Club de la Libertad, según mi entender, Alberto, se creó detrás de los principios de la libertad económica, personal y demás. Y dentro de ese esquema aparece como una cercanía bastante intensa con los postulados de Javier Milei, el presidente, al punto que el Club de la Libertad invitó a Corrientes, y estuvimos ahí, al ministro de Economía Luis Toto, igual que yo, Luis Toto Caputo. Por eso, a ver si sacamos un poco la niebla en este tema, nos aclara Alberto Medina Méndez, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Alberto. Bueno, estamos, decía recién, ante una nueva Argentina, un nuevo panorama, y por supuesto, todos queremos que esto sea para adelante, que sean medidas positivas y que nos hagan tener fe en el futuro de nuestro país. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo ve el Club de la Libertad? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, doctor Brunelleschi. En segundo lugar, en ese evento que usted participó, noviembre del 2024, sí, fue la primera vez que el ministro de Economía, Toto Caputo, dijo: en algún momento del 2025 vamos a salir del cepo cambiario. Sí. Digo, para aquellos que tienen memoria, se anticipaba la salida del cepo sin fecha, ¿no? Decía, sí, puede ser mayo, puede ser octubre. Sí. Abrió una especie de abanico de fechas posibles, ¿no? Algunos especulaban que sería después de las elecciones. Exacto. Por la incertidumbre esta que tengo yo, por ejemplo. Y de hecho, y que la tienen mucho. Y de hecho, en estas horas se conoció de la mano del viceministro de Economía la novedad de que en ese noviembre del 2024, cuando Caputo estaba aquí en la provincia de Corrientes, ya estaba en proceso la posibilidad de la salida del cepo, que intentaron hacerla en diciembre, después otra vez en febrero, y por falta de acuerdo técnico con el fondo no se terminó haciendo, y se terminó haciendo ahora. Esto también por la especulación que hubo en estos días de que en realidad adelantaron la medida porque la iban a hacer después de las elecciones. Bueno, la versión oficial es otra. La versión oficial es que intentaron salir del cepo varias veces, que los desacuerdos técnicos con el fondo respecto a cómo iba a ser el proceso, particularmente de los fondos anticipados, ¿no? No el acuerdo general de los 20.000 millones de dólares, sino cómo iban a ser las etapas de financiamiento, que finalmente concluyeron con este adelanto importante. Superaron las expectativas. Exacto, y creo que por lo menos la versión oficial ha sido esta, ¿no? De que este era un acuerdo que ya estaba trabajado, que tuvo varias etapas, que pudo haber sido antes y que fue finalmente ahora porque no hubo acuerdo previo con el fondo. Y una Argentina sin cepo, obviamente, es un país que se supone que estábamos todos demandando, ¿no? El cepo cambiario es un corset, es una traba para las inversiones, es un problema para los argentinos de a pie, para la gente común. Muchos dicen, yo no tengo nada que ver con el dólar, pero finalmente nos impacta de todas formas, porque las reservas del Banco Central están en dólares, porque buena parte del comercio internacional que Argentina lleva adelante depende y está condicionada tanto para exportar como para importar
de los valores oficiales del dólar. Y agreguemos de que ya prácticamente el dólar se ha vuelto una moneda corriente. Yo he visto gente, amigos, que cuando van a pagar algo ya pagan en dólares, 5 o 10 mil dólares ya pasa a ser una moneda corriente. Es una economía bimonetaria hace mucho tiempo, la de Argentina, más o menos explicitada, ¿no? Más explicitada cuando hablamos de terrenos inmuebles, propiedades inmuebles, cuando pensamos en un vehículo, en un automóvil, y menos dolarizada o menos bimonetaria cuando estamos hablando de temas más domésticos del día a día. Pero ya empezamos a pensar en dólares hace mucho, digamos, entonces no es una novedad. La liberación del cepo después de 6 años, hay que hacer un poquito de memoria en esto, usted recordará, doctor Uniski, que esto empezó en el 2011, con Cristina Fernández de Kirchner, con Vudú, para aquellos que tienen registro. Se liberó el cepo en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, cuando todavía era el ministro Prat-Gay, y después en el mismo gobierno de Macri, estando de ministro de la Cunza, volvió a estar el cepo, recordará usted, en la famosa primaria abierta simultánea obligatoria en la que Alberto Fernández gana esa elección y genera un nivel de inestabilidad económica por el posible regreso del peronismo que lleva al presidente Macri a reinstalar el cepo. Estamos con cepo desde el 2019. Bien, vos citaste a Milei y a la Cunza. Uno lee y escucha que el ex ministro de la Cunza de Milei es uno de los que critica en cierto modo, no critica totalmente, en cierto modo, esta acción que hizo, estas medidas que tomó el gobierno nacional en estos momentos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, también sorprende que fue Macri el que puso el cepo, pero son momentos distintos que vive el país. Este es un momento especial donde, a pesar de todo, hay una esperanza de que el país pueda seguir adelante. Ese cambio que usted decía, doctor Uniski, mencionando estos editoriales del Diario de la Nación, hay un cambio para mí mucho más significativo que el aparente cambio económico, ¿no? Que tiene que ver con salir del cepo a 5 meses de las elecciones. Es una cosa que es novedosa en la Argentina. Digo, que un presidente o un gobierno esté pensando más en la economía que en las elecciones, no es un dato de todos los días. En general, en la política argentina siempre primó el criterio electoral por sobre cualquier cuestión económica y hemos forzado situaciones económicas hasta el infinito porque había una elección de por medio, ¿no? Acá el presidente tomó un riesgo, grande por cierto, que es que esta liberación del cepo traiga algunas convulsiones de corto plazo y que esas convulsiones de corto plazo se traduzcan en problemas electorales. Es decir, podría haber una especie de inflación un poquito más alta durante unos meses y podríamos llegar a las elecciones con una inflación más alta que la que teníamos hace 2 meses atrás, por ejemplo. Sí, incluso... Y esa no es una especulación de orden político, porque otro presidente probablemente hubiera dicho, no, pará, estiremos esto hasta donde sea, con tal de ganar la elección, ¿no? Sí, incluso hay que hacer notar de que, como bien señalabas, que antes de las elecciones no se cierra la caja. Al contrario, en estos momentos se abrió la caja, porque siempre antes de las elecciones aparecen los subsidios a Juan, Pedro, Diego, acá, anunciar esto o aquello, porque se supone que eso va a traer votos. Pero yo creo que la gente se cansó de las promesas que no se cumplen y que al final van deteriorado el presupuesto nacional y con eso nuestra situación. Ahora, la inflación tuvo un aumento del 2% de inflación globales al 3% de marzo. Esto también valora, como dice Riotti, a todo o nada la apuesta crucial de Milei de jugarse ahora y no esperar el resultado electoral, que hasta el momento no le está siendo favorable con la elección de Santa Fe. No hablemos de Clorinda, que es secundario, ¿no es cierto? Pero con lo de Santa Fe puede pasar a ser primario. Ahora, bien, esta salida del cepo, la presencia del secretario de Tesoro de los Estados Unidos, refuerza una posición de como diciendo, estamos detrás de este proceso. Yo creo que no hay duda de que hay un apoyo internacional y particularmente de Estados Unidos a todo este proceso de transformación en Argentina
Y también hay una cuestión geopolítica, ¿no? Yo no creo que el secretario del Tesoro haya venido solamente para saludar y tener una visita protocolar. Esto tiene mucho que ver con la relación de Argentina con China, con la renovación de los swap, que es un cuestionamiento que le hace Estados Unidos a la Argentina, que todavía tenemos una dependencia, entre comillas, financiera de corto plazo con aquel fondo que China nos prestó. Es en realidad un instrumento financiero, una especie de puente que le permitió a Argentina utilizar eso como parte de sus reservas, ¿no? Y no es muy habitual que un país tenga como parte de su reserva en el Banco Central un instrumento, digamos, que no necesariamente está expresado en dólares. Y eso, básicamente, Estados Unidos quiere terminar con ese proceso porque entiende que es la forma de política de entrometerse de China en las economías, como en los casos de Argentina y de América Latina. Y para terminar ese vínculo es que ofrece el Tesoro americano, bueno, ok, un año más pueden seguir con esto, pero nosotros vamos a encontrar otra solución para que ustedes no dependan de este instrumento y que no sea clave o central en la política económica argentina depender de esa herramienta. Creo que ahí hay una cuestión geopolítica, no solamente económica, y creo que explica en buena parte todo el apoyo que tiene Estados Unidos con el plan de Argentina, y además un respaldo explícito, ¿no? No se trata simplemente de una declaración en un medio de comunicación, sino una visita presencial que tiene una simbología también superadora, ¿no? Se dice, y seguramente será así, de que hay medidas en campo de la energía que exige el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero manifestar mi opinión sobre una cuestión. Quien va a prestar dinero y el Fondo Monetario Internacional, en el fondo lo que hace es prestar dinero, cláusula EVA. El que presta dinero no presta y le dice a ninguno de nosotros, ciudadanos, nos dice, toma la plata y haz lo que quieras con ella. No. Quien nos presta plata a país o a individuos exige algunas medidas para saber de que va a poder recuperar la plata. Eso es elemental. Ahora, indudablemente, en nuestro país hay un margen importante de dinero que no se usa ni en obras ni en cosas trascendentales. Tal vez el costo de la energía, que nos va a subir bastante, seguramente, no es una cuestión de hoy, del día de mañana, ni responsabilidad de Milei. Es un problema, en mi criterio, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y nadie pone las cosas en su lugar por una cuestión política. Y así nos vamos deteriorando en nuestra posición. Ahora, también hay algunas otras medidas que exige el Fondo Monetario Internacional. Sí, a ver, acelerar el proceso de privatización, la reforma laboral, la reforma previsional, que son todas cosas, y hay que decirlo, que estaban en la agenda de Javier Milei, en la plataforma electoral que lo llevó a la presidencia. Digo, no es una cosa que venga de la mano, muchas veces periodísticamente esto se presenta como una imposición del fondo. La reforma laboral la presentó Javier Milei con el famoso decreto 7023, el famoso DNU, usted recordará, y fue la primera parte que tuvo un amparo judicial por parte de la CGT para que no se haga operativo. Digo, no tenemos reforma laboral en la Argentina, no porque el gobierno no lo haya intentado, sino porque las corporaciones sindicales dicen no queremos una reforma laboral. Y han puesto trabas a esto. Tampoco el Parlamento ha avanzado en esa dirección. Digo, no solamente el DNU, que podría haber sido un instrumento, sino tampoco el Congreso se anima a tratar la reforma laboral. Todo el mundo habla de que hay que hacer una reforma laboral, pero veo que las iniciativas parlamentarias pasan más por la comisión investigadora de la cripto que por hacer la reforma laboral. Digo, juntan quórum para algunas cosas y se empeñan en encontrar mayorías parlamentarias, pero cuando hay que hablar de la reforma laboral, los legisladores miran para otro lado y no le ponen prioridad a esto. Lo mismo con la reforma previsional. Usted lo sabe, ¿no? Sí. Esta es una reforma que en el mundo se está haciendo, no solamente en Argentina, y acá seguimos, con la misma edad jubilatoria que teníamos en 1965. Digo, la humanidad crece, es más añosa, somos todos más lúcidos con más años, y Argentina se sigue jubilando a la misma edad que se jubilaba en 1965. Digo, pasaron unos cuantos años, la ciencia avanzó, la tecnología avanzó, la gente vive más, la gente puede trabajar más tiempo y nosotros no reformamos la edad jubilatoria, por ejemplo. Seguimos con la edad jubilatoria de 65 y 60, con un montón de regímenes especiales absolutamente absurdos, ¿no?
gente que se jubila a los 50 años, gente que se jubila a los 45 años, porque tiene una profesión X. Esa reforma nadie la quiere encarar. Eso también es parte de la pretensión del Fondo Monetario en términos de la reforma. Y las privatizaciones, no se olvide que hay privatizaciones que ya están aprobadas por ley y otras que no fueron incluidas en la ley base porque se consideró que no era el momento, no había consenso suficiente, como el caso de vacunación y varias empresas que quedaron fuera de la discusión de las privatizaciones, pero hay otras que ya están aprobadas y que le pide el fondo que avance a mi ley con el proceso privatizador. Bien, vamos a un corte y seguimos. ¿Cómo no? Decíamos o comentábamos recién con Alberto, o surgía de nuestra conversación, que el dólar se volvió casi una moneda corriente en nuestro país. No hay operación que se haga, ni de compra de departamentos, ni de alquiler de departamentos, ni presupuestos a futuro, hasta para una cena de cumpleaños, que no se establezca como valor el dólar. Ahora, acá teníamos, Alberto, 2 o 3 esquemas de dólares. Yo me centro en 2 que son los que más entiendo, porque el MEP y todo eso ya se me complica estos años, ¿no? Ahora, teníamos un dólar oficial que siempre era menor que el dólar blue. Que el dólar blue, no sé por qué más bien tenía que decir el dólar black, porque es el dólar negro. No sé por qué se llama blue, pero bueno, digamos con él. El dólar blue tenía otro valor. Hoy en día podemos decir que ya desapareció el dólar blue, desapareció el dólar oficial y que hay un solo dólar en este momento dentro de esas bandas. Creo que vamos a una tendencia que suceda eso. No pasó el primer día todavía, ¿no? Inclusive los dólares financieros, esto que por ahí a usted se le complica un poco, que son parte de la fauna de Argentina, ¿no? Tenemos un dólar blend, que es de los exportadores, que era una mezcla entre el oficial y los dólares financieros, el dólar MEP, el contado con liqui, todas operaciones que el mercado financiero está acostumbrado a hacer, y el dólar blue. El dólar blue quizás no desaparezca del todo porque hay operaciones marginales en el mercado de cambio de gente que no tiene cuenta bancaria, por ejemplo, y que va a seguir operando porque no tiene cómo justificar sus ingresos, ¿no? Porque gana dinero en el mercado informal, porque vende sin factura, porque no tiene cómo ingresar ese dinero a una cuenta formal, porque no puede explicar de dónde sale el dinero, y puede que haya una banda ahí, una brecha muy pequeña entre el dólar unificado, con todos estos dólares que antes existían, que van a quedar en uno solo, y que va a tener un único valor. Estamos a muy pocas horas de sacar el cepo, pero vamos camino a que esto suceda en el transcurso de esta semana o con toda la furia la semana que viene, donde vamos a ver que la unificación será de una manera natural, automática, porque nadie va a querer operar fuera de ese mercado porque no le va a convenir, no por una cuestión cultural, sino simplemente una cuestión económica. Con lo cual vamos a tener un dólar único de cambio que va a converger y probablemente el blue que reservado para esa gente que no tiene manera de operar en el sistema formal porque no tiene blanqueado sus ingresos, y lo cual es absolutamente normal en casi todos los mercados mundiales, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con el ciudadano común, el ciudadano de a pie, como se dice? Que alentado por esta situación dice, bueno, yo tengo 100.000 pesos ahorrados, voy a ir a comprar dólares. Se va a digamos, al banco y le dice, ¿me pueden vender 100 dólares? Y el banco le dice, sí, cómo no, y le cotiza dentro de esa banda. Claro, al valor que está el mercado ese día, digamos, ¿no? Ajá. En efectivo, 100 dólares. Por la cuenta bancaria, débito bancario, transferencia dentro de su propia cuenta, ilimitadamente. No hay ninguna restricción en Argentina hoy con las medidas que se tomaron para comprar la cantidad que se le ocurra. Por supuesto que siempre va a tener que justificar el origen de los fondos para evitar esta famosa cuestión del lavado de dinero y de las actividades ilegales que pasan por el sistema financiero. No se olvide que vivimos en un mundo de narco, terrorismo, lavado de dinero por cuestiones económicas y de corrupción. Con lo cual, buena parte de la explicación, que a veces nos cuesta un poco, es que las operaciones que están validadas son las operaciones dentro del sistema formal,
de lo que usted cobra de su jubilación, su sueldo, y puede mostrar, o las operaciones comerciales que hace, que factura, que figuran en su sistema formal. Lo otro es lo que no puede aparecer ahí, por eso no se convalidaron operaciones en efectivo en los bancos, ¿no? Ahora, si Juan Pérez sí. tiene en una cuenta corriente vamos a decir, del Banco de Corrientes, una cantidad de 500.000 pesos, sí. Compra el tipo de cambio normal. Puedes comprar hasta 100 dólares. Puede comprar. Y 500. Cantidad ilimitada. Lo que le pueda dar. Lo que pueda con su propio dinero que está blanqueado, digamos. ¿Sí? Ajá. Porque al estar en una cuenta corriente quedó blanqueado. Sí, o en una caja de ahorro, en un plazo fijo, cualquier operación que se haga dentro del sistema financiero. Ahora, ahí he leído de que a ese la persona individual no se le cobran algunos impuestos y retenciones que había también. Claro, porque había, recuerda usted, algunos impuestos que se subían arriba, por ejemplo el dólar ahorro, famoso dólar ahorro que podíamos comprar hasta 200 dólares, tenía un impuesto que era el dólar oficial más un porcentaje. Entonces eso funcionaba como impuesto, o el dólar tarjeta. El dólar tarjeta, usted hacía una operación en el extranjero, porque compró algo, se fue a Paraguay, compró algo, le venía la tarjeta en dólares, y ese dólar se lo convertían a un valor de peso que era el dólar oficial más un impuesto, con lo cual quedaba un valor diferenciado, sí. ¿No? Bueno, eso va a tender a desaparecer, el dólar tarjeta todavía existe, la gente va a seguir pagando en dólares físicos o a la conversión de tipo único de cambio. Lo que debe saber para mí importante de esto, doctor Unis, que la gente es cómo le va a repercutir en la vida cotidiana a los argentinos esto, porque muchos dicen, yo no toco dólar, a mí jamás compré, nunca vendí, no me alcanza el dinero para pensar de esta manera, vivo con lo del día a día. Este es un precio de referencia de mercado muy importante. Más allá que uno opere o no opere dólares, el valor de los inmuebles, el valor de los vehículos, el valor de las motos, el valor de los electrodomésticos giran alrededor del valor del dólar. Aunque yo no opere en esa moneda, los bienes que consumo que están a mi alrededor funcionan con una referencia de dólar. Hasta el viernes no teníamos ninguna referencia, porque usted tenía 7, 8 tipos de dólares diferentes. Entonces decís, ¿cuál es el valor del dólar? El oficial, el tarjeta, el ahorro, el MEP, el contado con liqui, el blue de la calle. Entonces, hoy lo que vamos a tener es un precio de referencia. Y cuando usted tiene un precio de referencia y sabe cuánto sale el kilo de pan, usted toma decisiones con un valor que ya está dado y no está preocupado por con qué me voy a encontrar en la panadería mañana en la mañana. Sí. Ese nivel de certidumbre, de certeza, le permite a los actores económicos planificar su desarrollo. Cuánto van a invertir, si voy a abrir un galpón, un local nuevo, si voy a tomar empleados, si voy a abrir un negocio. Y eso es lo que devuelve este dato a la economía, lo que le devuelve vitalidad. Y ese que va a invertir, toma en cuenta el dólar dentro de la banda. Así es. Con ese movimiento que va a tener dentro de la banda, porque no es un precio fijo, no es la convertibilidad, para ponerlo en términos históricos. En la convertibilidad usted sabía que había un dólar que valía un peso, siempre, ¿no? Acá no hay eso, ¿no? Acá hay movimiento. Hoy los diarios anuncian o comentan que el gobierno nacional hizo un llamado de atención a las exportadoras de cereales que, cuidado, no es que ahora van a ingresar más, porque los exportadores estaban esperando que a ellos les viene el pago en dólares, que se llama la liquidación, y lo convertían en pesos al dólar oficial, que era de 1.000 y una cosa así. 1098. Hoy en día les va a entrar al dólar del día. Exacto, a valores de ayer a 1230. Es decir, que mejoran a lo mejor en 15, 20, 30% su recaudación. Y el llamado de atención del gobierno es que no sea cosa que ahora trasladen ese ingreso, que es plata que entra, por eso digo ingreso, que no transformen eso en un aumento de precios del pan y de todos los cereales, y que ahí empieza a levantarse todos los precios y se habla de inflación. La gente mira con atención y preocupación cuando se habla de la inflación, y se asusta porque del 2 y algo pasó al 3 y un poco. Antes teníamos aumentos de la inflación de un mes a otro del 8, 10, 15%, y lo tragábamos como si nada. Hoy décimas ya son un problema, ¿no es cierto? Sí, porque la expectativa cambió, doctor.
porque la expectativa es una expectativa hacia la baja. Entonces el dato de marzo, del 3,7, es un dato que generó cierta alerta, ¿no? Después uno tiene que siempre rascar un poquito y mirar qué es lo que pasó. Y claramente hubo ahí la intervención de 3 rubros que pegaron muy fuerte y que formaron el valor final en esta ponderación que se hace para medir la inflación, ¿no? No es que todos los productos subieron ese valor, pero no nos olvidemos, estamos saliendo de la regulación de tarifas, los servicios crecen a una velocidad mayor que la inflación, hubo aumento en educación porque fue el mes del inicio de clase y lamentablemente ahí, entre las cuotas de los colegios, los útiles escolares, la indumentaria para mandar a los chicos a la escuela, suele tener estacionalmente un comportamiento de crecimiento de precio cuando usted mira el punta a punta contra el año pasado, digamos, ¿no? Y también las carnes por ahí aumentaron un poco más del promedio. Veremos si ese fenómeno estacional se reproduce en abril o no. En teoría no debería pasar, pero con este tema de la liberación del cepo quizás algunos actores jueguen un poquito a las escondidas y traten de aprovechar esta subida para ponerse en otro valor. Acá hay un dato para mí es muy importante, usted se va a acordar de Lita de Lázari, ¿no? La gente no tiene que convalidar los precios que no son. Si un precio se convierte en precio cuando se convalida. No es que un comerciante pone cualquier cosa y la gente tiene que decir que sí. La gente puede decir que no. Y creo que ahí los consumidores tenemos un enorme aprendizaje que hacer, ¿no? No podemos validar cualquier cosa, ¿eh? Y tenemos que aprender a que hay cosas que pueden esperar. Podemos comprar la semana que viene, podemos comprar dentro de 2 meses, no es una urgencia. Y hay otras cosas que son una urgencia pues las necesito para el día a día, digamos, ¿no? Y creo que ahí se va a separar un poco la paja del trigo y vamos a dejar que este mercado se acomode. Estamos en un momento de transición, esto no es mágico, es un momento de transición breve, no es un momento de transición largo, no estamos como en la crisis del 2024, ¿no? Que podían pasar meses, no, acá van a pasar semanas, en semanas se va a acomodar todo, porque están buscando un precio de orientación el mercado, en todos los órdenes de la vida, el consumo masivo, el dólar, los servicios, están buscando un nuevo valor de equilibrio, digamos, y puede ahí haber algún ruidito en 2 semanas. Dentro de 3 semanas creo que vamos a estar en un nuevo escenario. Esperemos que este plan Milei no termine como el plan austral de Alfonsín y de otros que fueron bien recibidos y parecía que se solucionaban los problemas argentinos. Pero la urgencia electoral hizo cambiar la situación y también la incomprensión, porque veníamos de salir ya con Alfonsín de un régimen en el cual las concesiones que se hacían a los costos laborales, las prebendas a distintos aspectos que estaban, hizo que el presupuesto nacional tuviera grandes déficits y no se sabía de dónde sacar el dinero, y cuando a uno le falta el dinero para cumplir los gastos, ¿qué hace? Se endeuda y la deuda después repercute. Hay que hacer un análisis de el gobierno es como el particular, como las sociedades. No se puede gastar más de lo que ingresa. Se puede, no se debe. Se puede porque se puede recurrir al crédito. Pero si el crédito se toma para una inversión, para una cuestión positiva, que va a permitir pagar los intereses y el capital, es otra cosa distinta. Esperemos que el país en este momento, porque cualquiera sea nuestra militancia política, cualquiera sea, todos queremos que el país salga adelante. ¿Cuáles son los medios, los proyectos? Y bueno, hay muchos que ya fracasaron, entonces no podemos volver a ellos. Tengamos fe en que en este proyecto pueda ser positivo. Y acá va algo, Alberto, que algo que lo dijiste vos al comienzo, que es positivo que en abril se tomen estas medidas que parecen que asustan y que las elecciones sean en octubre. Peor sería tomarlas en agosto, septiembre o ir a diciembre engañándonos nuevamente. Hay un dato importante en lo que usted dijo, doctor, que me parece muy valioso, ¿no? Para mí es el cambio de la política. Ayer decían, esta es la medida más audaz que tomó Milei desde que empezó a gobernar. Yo creo que no. Yo creo que la medida más audaz que tomó Milei fue bajar el 27% del gasto público. Creo que la diferencia que hay entre este programa económico y todos los otros que han fracasado en Argentina, es que en todos los otros nosotros no teníamos superávit fiscal. La diferencia ahora es que tenemos superávit fiscal.
Es decir, que gastamos menos de lo que entra. Y ese es un dato absolutamente revelador, aunque nosotros lo que vamos a pasar por alto, en todos los programas económicos que se mencionaron, que generaron cierta euforia, el plan austral, la primavera en su momento, la convertibilidad, el plan Bones, cada una que usted busque en la historia argentina, tenían como argumento central que Argentina no hacía las reformas. Y la diferencia ahora es que estamos haciendo las reformas. Quizás se parece al primer Menem, quizás se parece a la primera etapa de Menem, cuando se hicieron varias reformas de fondo, ¿no? La reforma del Estado, la privatización de las empresas públicas. Pero que no se mantuvieron. Porque otra vez, porque volvimos a caer en el déficit. Porque Argentina se sacó la joya de la abuela y financió el superávit fiscal con la venta, y ahora estamos financiando el superávit fiscal con austeridad. Todavía no se vendieron las empresas públicas. Y Argentina ya tiene superávit antes de vender las empresas públicas. Imagínense cuando se privaticen. Imagínense cuando entren las inversiones del RIGI. Imagínense cuando los argentinos apuesten por su propio país, cosa que todavía no está pasando. Por eso es que Argentina tiene un escenario diferente ahora, porque niveló sus cuentas haciendo esfuerzo propio, no vendiendo cosas, que es una cosa que también podríamos hacer los mortales, ¿no? ¿Sí? Resolver nuestros problemas económicos vendiendo cosas. Hay muchos ejemplos. O endeudándonos, que es la clásica. Si usted acomoda las cuentas en su casa y lo que le entra le alcanza para pagar los gastos, es otra su situación y otros horizontes. Bien, Alberto Medina Mes, presidente del Club de la Libertad, que tiene como principios cosas similares a los planes de Milei y de Libertad Avanza, pero ¿no participan de la política? No, nosotros tenemos un think tank, básicamente nos dedicamos a difundir ideas, esto que estamos haciendo con ustedes, doctor, hablar de economía, hablar de política, hablar de derechos, y no nos metemos en la política partidaria. Por supuesto que simpatizamos con las ideas que defiende el presidente y alentamos a que haya partidos políticos que apoyen esa gestión, pero no nos metemos en la acción partidaria, ni mucho menos. Y que a lo mejor lo votan individualmente. Sin duda eso, bien, sin duda. Bien, muchas gracias, Alberto. A usted. Y seguiremos con esto conociendo los problemas que hay en el mundo, en nuestra provincia, mejor dicho. Ahora, como tenemos el viernes, va a ser un Viernes Santo, lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo se puede decirlo, el viernes no tenemos una edición y vamos a repetir este programa. Espero que todo lo que hablamos hoy no cambie de martes a viernes, ¿no es cierto? Seguramente no. Bien, muchas gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos en Semana Santa, por eso, como decíamos al comienzo, el programa del próximo viernes va a ser una repetición de este. Todos, porque la mayoría es de la religión católica, apostólica, romana, saben, conocen qué se celebra y qué se hace, digamos, durante estos días de Semana Santa. El Viernes Santo es la crucifixión de Cristo, entonces por eso hay un parate en la actividad, que no muchos la hacen, o una mitad o mucha gente cada vez más, lo aprovecha para hacer un turismo de fin de semana largo. Pero yo quiero aclarar también, porque soy de la religión judía, qué significa el tema que es la Pascua judía. Y vamos a dar lectura a algo. La palabra Pascua significa paso para los judíos. Representa el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad. Que estas Pascuas representen para todos ese paso de la indiferencia a la solidaridad, a la búsqueda de soluciones y de la resignación a la acción. Felices Pascuas para judíos y para todos. El sábado pasado, con la primera estrella, comenzó Pesaj.
una celebración para compartir y recordar en familia a favor de la libertad, la fuerza de la fe y la esperanza que une al pueblo judío de hace generaciones. Así es, el pueblo judío ha sufrido grandes persecuciones ya de aquella época de antes de Cristo, porque aclaremos, Cristo no fue crucificado por los judíos, fue crucificado por los romanos. Ahora, también tenemos que decir que las persecuciones del nazismo en Alemania han eliminado a más de 6 millones de judíos en cámaras de gases y demás. Por eso tiene una gran significación esta celebración de Pesaj, de paz. Vamos a un corte. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. A medida que se acercan las elecciones en nuestro país, este es un año netamente eleccionario. ¿Por qué? Porque hay provincias que, como por ejemplo Buenos Aires, la provincia más grande, que tiene la mayor cantidad de población y de votantes, ha desdoblado la elección. ¿Qué significa esto? Que va a haber una elección provincial y una elección nacional. Para la elección provincial rige el sistema todavía de pasos, es decir, que van a tener en provincia 3 elecciones, una de las pasos para elegir candidatos para las provinciales y otra elección internacional para la elección nacional. Como la elección nacional suspendió las pasos, quedarían únicamente estas 3. Kicillof quiere que se eliminen las PASO y también parecería que hoy día Cristina va a acompañar una posición esta del legislador, del gobernador. Llama la atención que Cristina ha dicho ahora, hoy día o ayer mejor dicho, ha dicho que hay que acompañar la posición del gobernador. Yo creo que esto demuestra una cierta debilidad por parte de Cristina, porque ahora a último momento aparece como apoyando al gobernador. Es decir, si quiere hacer elecciones separadas para la provincia, que haga, que vamos a apoyar, y ella se presentará como candidata a senadora provincial. Bien, esta situación de diferencia en el Partido Justicialista se repite en cierto modo en todos los otros partidos de actuación dentro de la provincia. Menos debemos señalar, y luego nos vamos a extender un poco en este tema, menos en el PANU, donde digamos hay una conjunción de fuerzas que permiten decir que no hay líneas internas que puedan provocar ni una decisión ni discusiones partidarias sobre qué es lo que hay que hacer en este 2025. Empecemos por el caso de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical convocó y realizó el día 14, acá en el Club San Martín, una asamblea constitutiva de la Honorable Convención de la provincia de la Unión Cívica Radical, Distrito Corrientes. El temario, debemos destacar que incorporación de los delegados a la Honorable Convención por la Juventud Radical, la Organización de Trabajadores Radicales y también de Franja Morada. Elección de autoridades, de la mesa directiva de la convención y demás, y junta electoral. Es importante, esto ya se realizó el día sábado pasado, pero no tenemos la información sobre lo resuelto en ese momento, pero suponemos que ha habido unidad alrededor del presidente del Partido Radical, el gobernador Valdés. Y ahora, tenemos que destacar que Ricardo Colombi trabaja por afuera,
de esta unión que hay en la Unión Cívica Radical. Ahora, como habla por afuera Ricardo Colombi, pretendiendo ser él el próximo candidato a gobernador, el nuevo espacio transversal, como dice el periódico, como dice el diario Época, digamos, ha marcado que Colombi no está dentro de esto. ¿Quiénes están dentro del espacio transversal? Como figura destacada está el presidente de la Cámara de Diputados y presidente de ELI. También hay una legisladora liberal, también está José Romero Brisco del Partido Autonomista, y hay otras fuerzas políticas que se prestaron o fueron a trabajar a constituir una nueva fuerza política, es decir, una unión de partidos que no sea la de Vamos Corrientes ni del Partido Liberal. Ahora, dentro de estos que participaron de la reunión, por ejemplo, la diputada Pereira fue desautorizada por el presidente del Partido Liberal, Eduardo Ardoy, diciendo que esa no es la posición del partido, sino la posición de Ani Pereira, tendiente a constituir una tercera fuerza, una tercera alianza que estaría encabezada sin duda por el presidente de ELI, Perucho Casani. También estuvo presente José Antonio Romero Félix, que digamos fue también en alguna medida desautorizado por el presidente del Partido Autonomista y por una dirigente del Partido Autonomista. Es decir que por el momento, como bien se ha dicho, son conversaciones que no han llevado a ningún acuerdo ni en plataforma ni en candidatos a estas elecciones. Ahora, esto demuestra que todos los movimientos políticos, los partidos políticos, se están empezando a mover en forma continua. También PRO busca impulsar, con la reapertura de la Fundación Pensar, también trata de, digamos, no perder presencia dentro de la provincia. Entonces ya vimos, la Unión Cívica Radical, ELI y algunos desautorizados integrantes del Partido Liberal y del Partido Autonomista. También el PRO comienza, ya está, digamos, armando Pensar de fundación, y por eso tenemos la gran sorpresa para mí y para muchos ha sido la asamblea convocada por PANU, liderada sin ninguna duda por Raúl Rolando Romero Félix. Tato. Todos hablamos de Tato y Tato. Nos olvidamos de mencionar que es Raúl Rolando Romero Félix. Es Tato. Se ha impuesto en la política correntina el nombre de Tato. Y hay muchos que añoran la presencia de Tato dentro de la política como candidato. Por ejemplo, yo tomo habitualmente remises y algunos remiseros me preguntan: ¿usted que es amigo de Tato volverá a la política? Y bueno, yo tengo que darle una explicación de distintas causas, pero la respuesta es de que, digamos, que a Tato, según nos dicen ellos, mucha gente que utiliza sus servicios nos dice que esperan que la reaparición de Tato en la política. Luego nos vamos a referir en profundidad el tema de la asamblea del Partido Nuevo, del PANU, que, como decía, responde sin fisuras a Tato. Valdés ha hecho manifestaciones, también estamos viendo su base política, que hace más de 20 años no se invertía en capital, y es indudable que la capital se encuentra bien puesta, está linda la capital, con aportes financieros seguramente de la provincia, pero con la acción efectiva del intendente Tazán. Con respecto a las alianzas que van a estar
encabezadas por la Unión Cívica Radical, según lo manifestó un miembro de Vamos Corrientes, como es el vicegobernador Pedro Vallarpocar, de que cualquier alianza que se haga dentro de ese esquema tenía que ser integrada con un candidato a gobernador también por la Unión Cívica Radical. Eso lo dijo hace ya unos días, un tiempo, el vicegobernador Vallarpocar. Y Valdés dijo que vamos a tener la posibilidad de una más fuerte construcción dentro de cada una de las ciudades de la provincia para poder organizar un espacio político, organizar nuestras fuerzas políticas. Es decir, que no se descarta, ni la Unión Cívica Radical descarta la posibilidad de realizar alianzas. Yo creo que va a haber varias alianzas, y cuando escuchemos ahora, cuando hablemos, no escuchar porque no teníamos audio en la reunión de la Asamblea del PANU, cuando podamos resumir lo dicho por Tato Romero Félix, vamos a ver que también está dispuesto al tema de las alianzas. El viernes se llevó a cabo la Asamblea General del Partido Nuevo. Tato Romero Félix la presidió y hubo una gran participación. Vemos algunas fotos donde se nota que hubo muchos participantes. Yo creo que mi estimación era menor, pero felizmente para el PANU y para todos los que comulgamos con el PANU, digamos que hubo mucha gente, representaciones del interior, incluso pues, tenemos ahí alguna foto donde se nota que hay jóvenes sentados hasta en el piso porque no había ya más sillas para ocupar. Noté una gran presencia de jóvenes y muchos, y ya vamos viendo la cantidad ya vamos viendo los que hicieron uso de la palabra, todos en consonancia con Tato y con el deseo de que se elimine la proscripción que tiene Tato para cuestiones electorales. Fíjense lo absurdo, está absuelto de toda condena, pero no puede participar, no está inscrito en el padrón y por lo tanto no puede ser electo, ni participar, ni elegir, ni ser elegido. En esta asamblea quedaron constituidas todas las autoridades del PANU, desde la asamblea hasta la comisión directiva, también el comité de la capital. Ahora, quedó bien claro que será la Junta provincial la que pueda entrar a negociar las alianzas con otros partidos políticos, pero con la aclaración, y eso demuestra la vocación democrática que tiene el PANU, pero van a requerir, se puede, sentar las bases de un acuerdo, pero que lo que se acuerde tiene que ser autorizado por la Asamblea. Ahora bien, decíamos que están todas las autoridades constituidas y eso nos abre la posibilidad de que en programas futuros podamos citar a algunos de los electos para que nos comenten cómo están yendo, si hay tratativas, cómo están yendo estas y poder exponer ante ustedes cuál es la real situación. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Ya tenemos resultados eleccionarios, es decir, que ya no estamos más hablando de encuestas, sino de votos efectivamente puestos. Votó Santa Fe para una comisión reformadora
de la Constitución provincial con el único objetivo de que se pueda, o el primer objetivo, de que se pueda reelegir al gobernador. Triunfó ahí el candidato de la Unión Cívica Radical, con aliados, entre ellos el Partido Demócrata Progresista, que le dio una cantidad de votos, y preste atención, votos, pocos votos, poca gente fue a votar en estas elecciones. Tuvo 7.676 votos, quien obtuvo el 35,46%, que fue la Unión Cívica Radical, cuya lista encabezó Máximo Puyaro. Después tenemos, en segundo lugar, el PJ, que tuvo 4.162 y 19% 23 de votantes. Más que los votos, tomen en cuenta los porcentajes. 45%, y el 45% de la provincia de Santa Fe, una de las provincias más pobladas, no puede ser 7.676 votantes. Es decir, que no tuvo una convocatoria suficiente esta elección. Además, se votó por un sistema de boleta única y otro sistema tradicional. Todo esto confunde al electorado. No se puede votar en esta forma, por eso está bien, en mi criterio, separar las provinciales con un sistema y las otras nacionales con otra. En este caso ya vemos qué pasó con la boleta única. Sigamos. Después aparece Somos la Libertad, con Granata Amalia, con 3.000 votos, y así vamos hasta que llegar en el cuarto lugar, La Libertad Avanza, con 1.600 votos, 7% de los votos emitidos, La Libertad Avanza, contra 35 del radicalismo y 19 del justicialismo. Ahora, también destaquemos que hubieron 12 listas que se presentaron a estas elecciones, por eso hay una distribución muy baja de votantes. El último sacó 114 votos, yo creo que ni la familia lo votó, y es el 0,53%. Pasemos ahora a lo que pasó en Clorinda, Formosa, una localidad fronteriza, pero de pocos habitantes. Acá notemos que hubieron 3 boletas del Partido Justicialista y 4 boletas de una confederación Frente Amplio Formoseño. Una, el Partido Justicialista, tuvo 46% de los votos. 46%, ya es una cifra, digamos, ciudad pequeña. Esto fue elección para intendentes. Después la otra lista del PJ tiene 25% y la tercera el 10%. Es decir, que si sumamos tenemos 35 más 40, tenemos más del 50%, pero dividido en 3 listas, más parecida unas PASO que a una elección. Y este Frente Confederación Amplia y Libertaria tuvo 4 listas y la que más votos tuvo fue 2.741, el 10,95, casi el 11% de los votos. Bien, todo esto lo vamos a volver a ver en este programa del día viernes. Ahora, estamos al segundo día de que se sacó el cepo en nuestro país. Esto afecta contratos de alquileres, toda una maraña de cosas. No estamos todavía en condiciones de definir cómo será el futuro, no cómo será el cierre del mes. ¿Habrá más inflación, menos inflación? Veremos. Y también, digamos, que estamos haciendo un análisis político inmediato. Las elecciones en Santa Fe y en Clorinda, que puede indicar a lo mejor lo de Formosa, pero ahí tal vez vayan todos unidos y el resultado es único. Entonces vemos que la situación puede cambiar de aquí a nuestro próximo programa del día martes. Será hasta entonces y muchas gracias por su atención.
Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar.